Buenos días, Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bendición poder estar esta mañana con ustedes. Tú que nos escuchas a través de los medios, que la presencia de Dios sea moviéndose ahí en tu vida, en tu corazón. Y hoy estamos muy contentos porque la iglesia Bethesda, Casa de Misericordia, el Señor le permite cumplir 8 años. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y quiero compartir un mensaje de la palabra porque su palabra dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y así como lo dijo aquel primer servicio en aquel primer año, yo seré fuego alrededor tuyo, yo estaré alrededor tuyo y todo el que quisiera intentar hacer algo será quemado. Y él dice, nada podrá dañarte, nada podrá hacerte, y lo hemos visto comprobado durante estos 8 años. Pero hoy el Señor trae una palabra fresca a tu vida, un nuevo pacto para contigo, para con los de tu casa, para ti que nos escuchas. Aún tú, si no conoces del Señor, Dios tiene una palabra para tu vida. En esta semana platicaba con una chica y ella me decía, pastora, me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Cuando yo escuché esta expresión de una chica cristiana, ella me dijo, en serio, vio mi cara y me dijo, no quiero tener hijos. Le dije, ¿por qué? Y respondió, como están las cosas, nada me garantiza que mis hijos no se vayan a perder. Este mundo está cada vez peor. Y yo analizaba su respuesta y decía, ¿cuántas personas así como ella lo hemos expresado? A lo mejor tú como papá, como mamá dices, yo no quiero que nada me pase porque en realidad la situación está difícil, el mundo está muy complicado y yo no sé qué van a hacer de mis hijos, de mis nietos, de la gente que yo amo. Yo sé que tú te lo has preguntado muchas veces, pero hoy precisamente el Señor quiere recordarte que con Dios siempre hay esperanza y garantía de vida, y una vida en gozo, una vida de plenitud, una vida en victoria, una vida de gloria. El Señor establece en su palabra principios que a través de ellos nuestra vida puede estar segura. Quiero recordarte que en el Señor hay esperanza. Esperanza para ti y esperanza para tus hijos, esperanza aún para la generación venidera, una generación con propósito en medio de estos tiempos. Precisamente esta mañana he titulado el mensaje Una nueva generación, y no solo refiere a aquellos que apenas van a nacer. Me encuentro muy contenta porque a unas horas me estreno como tía nuevamente. Y en verdad que un nacimiento, la llegada de un bebé, regocija el corazón, regocija la familia, regocija la vida, el alma, el espíritu. Pero sin duda alguna, hoy quiero llevarte a entender que cuando Dios habla de una nueva generación, no solo está hablando de los que van a nacer, sino de ti, de mí, de aquellos que hemos tenido una nueva oportunidad de vida. Dios ha dejado principios claros, y si nos encaminamos e instruimos a los nuestros por ellos, podemos garantizar una generación que no se perderá, una generación de éxito, una generación que irá de victoria en victoria aún en medio de estos tiempos, o aún que los tiempos venideros se conviertan en peores. Génesis capítulo 1, versículo 28. En un solo versículo está establecido lo que Dios tiene para nosotros. Si el ser humano volteara a ver esto, lo que Dios determinó, destinó, predestinó para la humanidad, en un solo versículo encontraremos 5 mandamientos implícitos, imperativos, no opciones. No es si me parece, si yo lo quiero, si me agrada, pero si lo aplicamos con certeza y seguridad, los resultados manifestarán una generación de victoria, una generación con ideales bien definidos. Y lo primero, dice fructificar. ¿Qué es fructificar? Versículo 28 del capítulo 1. Dios les habló y les dijo, ¿a quién? A Adán y a Eva. Fructificar. Cada fruto contiene dentro una semilla. Cada semilla representa vida. Por lo tanto, cuando Dios le está diciendo a Adán y a Eva, fructificar, es que al germinar fructificarán miles de frutos del mismo género. Por eso hoy en día cuando yo escucho decir a un papá o una mamá, es que mi hijo, por culpa de los maestros, por culpa de los líderes, por culpa de los pastores, yo digo, ¡hey, cuidado! Tu hijo es resultado de lo que tú eres. Yo no puedo producir peras si soy manzana. Fructificar. Por lo tanto, entonces, lo que yo debo cuidar es de lo que yo soy, de lo que yo me estoy alimentando, porque eso es lo que voy a transmitir a mis siguientes generaciones.
quinto mandamiento fue multiplicar. No es solo la lógica de 2 por 2 igual a 4. Cuando el Señor habla de multiplicación, no es la ecuación matemática que el razonamiento humano entiende. Dios no nos habla de esa ecuación, sino de un principio de inversión de vida. Multiplicar, es decir, que lo que yo tengo voy a dar de fruto y ese fruto se va a multiplicar y lo que se va a multiplicar es lo que yo sembré. Por eso Jesús le enseña a sus discípulos y él dedica 3 años de su ministerio a instruirles, a enseñarles y al final les dice: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Qué hermoso es cuando un padre dice: hijo, lo que yo he logrado es poco, tú vas a trascender más en lo bueno, pero si estamos trascendiendo para lo malo, ¡ojo! ¡Ojo! Pero aún en medio de eso, más adelante veremos cómo Dios es un Dios de propósitos y misericordias. Tercer mandamiento: llenar. Fructificar, multiplicar, llenar. El corazón del ser humano por naturaleza está vacío. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tu tarea, mi tarea, es llevar a esta generación a vivir, no solo a conocer y a saber, sino a vivir a través de tu ejemplo y de mi ejemplo. Vivir con valores, no sustitutos, no falsos, valores y principios marcados en la palabra del Señor. El cuarto mandamiento dijo gobernar. ¿Qué es gobernar? O sojuzgarla. Es poner reglas fijas y sanas, reglas basadas en la palabra del Señor, en el mejor instructivo que existe para la vida. Y por último dijo señorial. ¿Y sabes por qué dijo señorial? Porque precisamente por tal naturaleza somos intrépidos, somos un poco necios o alrevesados, decía mi abuelita. Hacemos las cosas de manera diferente. Si nos dicen por acá, no, yo lo quiero por allá. Si me dicen por allá, entonces yo lo quiero por acá. Y señorial en hebreo se usa para describir que lo convencional no funciona. Entonces, si la regla no me está funcionando, si el gobernar no me está funcionando, mi hijo tiene que entender que hay un señorío sobre él. Yo he escuchado padres que dicen: me uno a mi hijo, ya no puedo con él. ¿Cómo? Cuando Dios te llame a cuentas, no va a decir: pues es que no pude con él. Finalmente, que él hiciera lo que quisiera. Si el ser humano aplicara en todas las áreas de su vida esto, nuestro mundo sería diferente. La estrategia para que cambie se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y tú dirás: pastora, ¿pero qué tiene que ver esto con la inseguridad? ¿Qué tiene que ver esto con los suicidios? ¿Qué tiene que ver esto con la escasez? ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades? Mucho, porque aunque es un versículo que habla directamente a la familia, precisamente las consecuencias, los resultados que tú y yo hoy estamos viviendo, el alto índice en las gráficas de violencia, de inseguridad, de suicidios, de dolor, de divorcios, de problemas, de abandono, de niños huérfanos, de jovencitas a temprana edad embarazadas, de esos grupos que hacen marchas descabelladas sin saber lo que realmente exigen. Eso es consecuencia de haber fallado en la instrucción, en el hogar, en la familia. El problema que tú ves en ese político, en ese gobernante que actúa sin prudencia, sin amor, sin empatía, es resultado de lo que vivió en su hogar. Ese joven que tú ves en la calle es resultado de lo que vivió en su hogar. Muchas veces aún esas ovejas, esa parte del liderazgo, de equipo, de trabajo que tú tienes en la iglesia, es consecuencia de lo que vivió en su hogar. Todo esto, si lo siguiéramos, nos dará resultados sólidos. Sólidos en la moral, en el orden y la limpieza, en la honradez, en la puntualidad, en la responsabilidad, aún en los deseos e impulsos. Hay gente que dice: es que no puedo controlar mis impulsos. Es que si tú dejas que tus impulsos sean guiados por Dios, basados en los principios de Dios, el Señor te va a ayudar. Resultados sólidos en el respeto, en tus anhelos y proyectos, porque todo será alineado a la voluntad perfecta de Dios. Por naturaleza,
y por nuestra cultura somos reactivos en lugar de proactivos. Hace unos días decía un poquito acerca de esto. Ahora en estos tiempos de enfermedad le dices a alguien, tómate esto, guácala, sabe feo. Pero ya que están enfermos le dicen del sopilote, de la víbora de cascabel, entonces eso se come, que creo que es peor que cualquier té. Y así somos en todo. Pero Dios está interesado en levantar una generación con propósito. Que la gente pueda reconocer esa generación por su alto nivel de pasión, de fidelidad, de fe, de convicción, de amor y no de ociosidad. Y venía a mi mente aquel joven del cual habla la Biblia llamado José. Un joven que dice la palabra del Señor que Dios lo predestinó para ser un gran líder, para ser un canal de bendición en tiempos de hambre en la nación, para ser el segundo del gobernante en la nación. Lo llamó no solo para ser un siervo de él en lo espiritual, sino aún en el área política de esos tiempos. Pero tú ves a un hombre que dice la palabra del Señor y Dios estaba con él. Porque aunque Dios había determinado a José como líder, José no fue exento de sus procesos, de sus batallas, de sus luchas, de sus pruebas. Pero ninguna cuestionó, se mantuvo firme, se mantuvo de pie. Y dice la palabra del Señor que a donde él llegaba era líder. Puedes decirle a aquel que conoces o al que tienes a tu lado, escúchame, a donde me mandes, soy el mismo, soy líder, soy su hijo, soy su siervo. Dios te llamó para ser útil en sus manos, pero había sido un joven instruido en la palabra del Señor, bajo los principios de Dios, de manera que cuando Dios le da la oportunidad de estar frente a su padre y a sus hermanos, Él les dice, yo no estoy aquí por tu culpa, estoy aquí porque Dios lo determinó. Pero si fuéramos tú y yo, por tu culpa, por eso me pasó esto, porque mira dónde me mandaste. No, Él dijo, yo sé que todo lo que he vivido ha sido la voluntad perfecta de Dios. Si hay una historia que enmarca todo esto que te estoy diciendo, que Dios siempre en medio de los tiempos levanta una nueva generación. Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Y tú y yo podemos ver a la luz de la palabra cómo el Señor a través de los tiempos, Él siempre tiene el control. Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice la palabra del Señor, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, primera cosa que, levántate, y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero Josué, tú tienes que hacer algo, Josué. Versículo número 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, Josué, parece fácil, pero solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para cuidar de hacer lo que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le dijo? Pon atención a lo que dice Wi-Fi. Pon atención a lo que dice el Facebook. Pon atención a lo que dicen los demás buscadores. Pon atención a lo que dice el compadre, el amigo. Pon atención a mi palabra. Y serás prosperado en todas las cosas
que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Cuando tengas ganas, cuando tengas flojera, cuando te sientas gozoso y cuando te sientas triste, cuando estés sano y cuando estés enfermo, cuando lo tengas todo y cuando haya escasez. Siempre. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Quieren secretos? Jóvenes buscando fórmulas. ¿Cómo me irá bien en la escuela? ¿Cómo es que me irá bien en el trabajo? Adultos, ¿cómo es que me irá bien en este tiempo tan difícil? Decía yo en días pasados, ¿cuánta gente a principio de marzo dijo, tengo que ahorrar porque no sé cómo van a ir las cosas? Y hoy ya ni siquiera están. Y aquel que dijo, pues no tengo, pero Jehová me sustentará. Ahí está de pie, bendecido. Porque su confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el Dios que hace posible todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Este tiempo de pandemia ha traído luto a muchos hogares de grandes siervos de Dios. Pastores, líderes, evangelistas, salmistas. La muerte tocó sus hogares. Y tal vez muchos piensan se los llevó el COVID. Pero quiero decirte que en realidad no se los llevó ninguna enfermedad, sino que su tiempo llegó, el tiempo que Dios había determinado. Han acabado su tarea, dijo el Señor. Y así Dios le habla a Josué en aquel tiempo. Moisés ha muerto. Pero Josué, levántate, esfuérzate, sé muy valiente, yo estaré contigo. No solo era palabra para Josué, sino que Dios le dice, y también para el pueblo que has de hacer cruzar, porque les entregaré lo que les prometí a sus padres. Quiero que pensemos un poquito en esto. La promesa no fue directa a ellos, había sido a sus padres. Por lo tanto, esta era una generación que eran hijos de esclavos, hijos de hombres y mujeres que no obedecieron a Dios, hijos de hombres y mujeres no fieles, hijos de hombres murmuradores, chismosos que habían levantado cosas contra Moisés. Pero estos niños habían crecido en el desierto, en medio de la prueba, y entonces tenían en su corazón un corazón conquistador. Un corazón lleno de fe. Había en ellos la convicción plena, porque ellos habían visto cómo no había que comer y sus padres oraban y el maná descendía. Aunque sus padres eran mal agradecidos, ellos sí estaban observando lo que estaba sucediendo. Por eso muchas veces he dicho, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y hace un rato te decía yo, qué interesante es que aún a veces, aunque los padres seamos infieles, Dios tiene un propósito determinado para vuestros hijos. El pueblo que había salido a conquistar era un pueblo necio, duro de cerviz, dice la palabra del Señor. Pero sus hijos habían crecido en medio de esa prueba. El pueblo que salió de Egipto tenía conocimiento de guerra, habían sido adiestrados en el trabajo. Estos niños habían crecido en el desierto. Yo me imagino a los pueblos extranjeros diciendo, ¿estos qué nos van a hacer? No tienen armas, no tienen conocimiento, no tienen nada. Así tal vez el mundo nos mira muchas veces. ¿Qué puede hacer este chico? ¿Qué puede hacer esta chica? ¿Qué puede hacer este varón? ¿Qué puede hacer esta mujer? Porque te ven que aparentemente no tienes nada, pero tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo, aleluya. Si la unción de Dios está sobre tu vida, lo tienes todo. Y esto fue lo que pasó con esa generación. Había sido sumamente probada, había sido enseñada en
angustia, en la soledad, en la escasez, pero también habían palpado la gloria de Dios en los milagros. Por lo tanto, era una generación que sabía mantenerse de pie en el desierto, en la prueba, en la batalla, en el proceso. Una generación que escuchaba la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 99, versículo 7. A pesar de la idolatría en que muchas veces sus padres caían, en la arrogancia, en esa quejumbrez, mejor nos hubieras dejado allá, no nos hubieras traído, etcétera, etcétera. Esta nueva generación escuchaba a Dios. Salmos 99, 7 dice: en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Versículo 8 dice: Jehová Dios nuestro, tú les respondías, fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Era una generación que al mantenerse en la palabra se movía en el poder de Dios. No tenía armas, no tenían conocimiento, no tenían estrategias. Eran faltos de muchas cosas, pero tenían al Espíritu Santo, tenían el poder de Dios mismo en sus manos. Dios busca que este tiempo se levante una generación poderosa para que el mundo conozca quién es Dios, que va más allá de una fuerza activa como muchos piensan, que va más allá de un Dios de letra, de historia, que es real, que es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Esta generación sabía que Dios sanaba. Esa generación sabía que Dios era proveedor. Tenían hambre y Dios envió el maná. Esta generación sabía que su Dios era un Dios guerrero, un Dios de milagros, que no estaban solos, que ellos veían descender día a día la gloria de Dios. Quiero decirte un poquito de historia acerca de Josué. El nombre original de Josué era Oseas, y Oseas significa salvación. Entonces, cuando Dios va a usarlo, Dios le dice: sabes que tú ya no te llamarás más Oseas, sino que tu nombre será Josué. Y Josué significa Jehová es salvación. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: no quiero que confíes en tu fuerza, no quiero que digas tú eres tu salvación. Muchas personas creen que su circunstancia depende de su dinero, de sus ahorros, de sus padres, del esposo, de la esposa, del jefe. No, Dios quiere que dejes de poner la mirada en los Oseas de este mundo. Tu salvación, tu libertad, tu sanidad, tu resolución no depende de los demás, solamente de Jehová. Esta generación había visto a sus padres llorar enfrente de la tierra prometida, pero no conquistarla. Esta generación había visto murmurar en el desierto y quejarse ante Dios. Esta generación había visto la incredulidad de sus padres y cómo Dios se enojó y se cumplió lo que pidieron, porque esta generación tristemente tuvo que ver a sus padres morir en el desierto. Pero todo eso, transformó el carácter de esa generación, transformó el corazón de esa generación. Y aunque tenían ejemplos buenos y malos de sus padres, Dios determinó usarlos para que su nombre fuera glorificado en este tiempo, amarles y apartarles para Él, como el Señor lo ha hecho contigo y conmigo. Si pensáramos dónde estaríamos hoy por nuestro Oseas, por el apellido que traes, por la descendencia a la que perteneces, por el camino que tomaron tus antepasados, por lo que tú planeabas para tu vida, ¿dónde estarías hoy? Pero a Dios le plació apartarnos para Él. Y entonces esta generación le creyó a Dios y empezó a esforzarse y a ser valiente y a copiar ese espíritu de Josué. Y dice la palabra del Señor que cuando esta generación se encontró frente a Jericó, ellos ya no lloraron como sus padres,
sino que ellos dieron gritos de júbilo, ellos dieron gritos de guerra, y entonces los muros se cayeron y conquistaron Jericó. Ellos no tenían armas, pero tenían la presencia y el poder del Espíritu Santo. Han muerto muchos pastores, líderes, siervos. Iglesia de Bethesda, casa de misericordia. Eres una iglesia joven. Podríamos decir en número. Dios quiere y te ha levantado, y te ha llamado, y te ha procesado, y te ha capacitado para ser esa nueva generación de este tiempo. De donde nos escuches, si hoy tienes vida y Dios te ha preservado la vida, no es para que te sientes a esperar, es para que sepas que eres parte de los propósitos de Dios para este tiempo. Hebreos capítulo 11 habla acerca de todos estos hombres y mujeres de fe que el Señor usó, que son de ejemplo para nuestra vida hasta el día de hoy. Pero a partir del versículo número 35 habla de lo que ellos experimentaron y dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Tú y yo no hemos vivido ni la cuarta parte de eso. Y somos, hermanos, partícipes de la gracia más maravillosa que la sangre de Cristo Jesús de la cruz del Calvario. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Pero capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, tú y yo, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. A principios de año, reiteraba, el Señor determinó numéricamente este año 2020 como un año de gloria. Y muchos se preguntarán: ¿dónde está la gloria? Déjame decirte que yo sí he visto su gloria en este tiempo. Porque lo que Dios quería decirte es: mantén esa visión perfecta. Visión 2020 es visión perfecta. ¿Y dónde la obtenemos? En Cristo Jesús. Y esto a mí me dice que aunque el mundo se caiga, el Señor nos hace permanecer de pie. Él está contigo. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo no amar a Dios si Él fue el que dio la vida? ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no servir? Me sorprende cuando la gente dice: ya no voy a servir porque me incomoda, porque me lastima, porque me duele ver la actitud de fulanito de tal. Ellos no dieron la vida por ti. Mira a Jesús. Y dice que hay una nube de testigos. El apóstol Pablo usa esta similitud de la carrera para poder hacer entender en aquel tiempo, porque esto se practicaba muy seguido en los coliseos, esto de las carreras, y mayormente eran las carreras de relevos, o conocidas como carreras de posta. Y quiero explicarte un poquito esto. Son muchos corredores para una misma distancia en total, pero no todos corren la distancia, sino que determinan cierta cantidad de metros. Pero lo interesante de la carrera es lo que pasa al final.
Dice la palabra del Señor que tenemos una nube de testigos y que nosotros somos parte de mostrar, de vivir en esa carrera ahora en este tiempo. Tal vez los grandes hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, después los jueces, los reyes, los profetas, los apóstoles, los avivadores, los reformadores, pero ahora te toca a ti y a mí. Y lo que sucede en esa carrera de manera paralela es que el último corredor es el más veloz. A ese lo apartan y lo dejan para lo último. Y es el que corre el tramo más grande, pero ¿saben qué es el más veloz? Ahí radica el secreto. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Dice la gente, no se ha tocado en los últimos tiempos. Dios te ha determinado que seas el último corredor. Dios te ha llamado para que seas esa nueva generación, donde la gloria de Dios se manifieste, donde podamos vivir ese avivamiento tan profetizado. Podamos decirle al mundo que el Señor sigue sanando, salvando. Yo declaro esta mañana, como pastora en este lugar, que Dios levanta una nueva generación veloz, una nueva generación de jóvenes intrépidos, creativos para su obra, no para el mundo, sino para su obra, para extender su reino. Declaro que a partir de ahora Dios, a través de su Espíritu Santo, visita a los niños y ellos experimentarán, y los jóvenes experimentarán una manifestación gloriosa de su presencia, tal cual sus padres nunca han vivido. Y así como Dios levantó aquella generación en la cual nadie creía, yo te aseguro que es el tiempo en el cual Dios va a levantar a aquel joven por el cual tú no das nada, aquella chica que tú dices no, está perdida. Dios empieza a rescatar hombres, mujeres, jóvenes y niños para levantar esa nueva generación. Y si a ti y a mí nos toca instruir, necesitamos esforzarnos, pedirle a Dios sabiduría para que esto se cumpla. Declaro una iglesia con la unción de Dios, en el mover del Espíritu Santo de una manera especial. Que la gracia de Dios nos permita vivir para seguir exaltando y glorificando su nombre. En días pasados, en medio de mi reposo, me decían descansa. Yo dije no, encerrada pero predico. Como Pablo, encarcelado, amarrado de los pies y de las manos. Pero Pablo dijo, la boca la tengo libre. Y empezó a adorar a Dios con Silas. Y entonces vino aquel temblor. Y las cadenas se cayeron. Y los cerrojos se abrieron. Y la gloria de Dios fue manifiesta sobre la vida de Pablo y Silas. Que Dios nos dé fuerza, sabiduría, para que nos toque correr y llegar y poner la posta donde corresponde. Amada iglesia, amado amigo, hermano que nos escuchas, tú eres esa nueva generación.